todavía estaban en la universidad y llegaban a sus casas. Vamos a iniciar. Solo les voy a cargar el documento al campus para que lo puedan bajar y una vez iniciar con la práctica. De momento. Listo. Si no les aparece, por favor, recarguen de nuevo la página de internet. Está en las lecciones. Lo último que estábamos viendo en la práctica, voy a iniciar la grabación. Recording in progress. Lo que vimos en la práctica 1 eran los comandos de bash interpretados por la terminal. Eran comandos básicos, solo que si, como estamos iniciando en este caso a ver los comandos de bash en Linux, puede ser que al principio sean un poco difícil. Como les decía, esto es cuestión de práctica, es cuestión de estar utilizando el sistema operativo, tratando de utilizar los comandos en lugar del entorno gráfico, y así se van a ir acostumbrando. Pero había mencionado que habían algunas cuestiones, algunos comandos que eran mucho más grandes que no se podían hacer en una sola línea de la terminal. Por lo que en ese caso ya se utilizan scripts. Un script de bash es un documento que contiene código bash, pero en este caso se puede guardar, o sea, guardamos el documento con un archivo y lo ejecutamos desde la terminal. La diferencia es que ya no solo colocamos una sola línea de código, sino que podemos colocar instrucciones completas, muy grandes y avanzadas. Siempre utilizamos el lenguaje bash, utilizamos la mayoría de comandos que vimos anteriormente, solo que ahora vamos a complementarlos con otras funciones útiles, comparaciones útiles que tiene casi cualquier lenguaje de programación, pero vamos a ver cómo se hace directamente en bash. Un momentito. Bien. Vamos a ver ahora las instrucciones generales. Para que un archivo o para que nos funcione un script de bash, lo primero que necesitamos es declarar esto en la cabecera.
Estas líneas que están acá, sí o sí tenemos que declararlas para que el intérprete comprenda cuál va a ser su intérprete. O sea, para que la terminal entienda cuál va a ser el intérprete. Perdón, eso es lo correcto. Dice. Para indicar al sistema operativo cuál es el programa que debe interpretar un script, se coloca en la primera línea un comentario especial con la ruta al binario del intérprete. Por ejemplo, si nuestro script va a utilizar Python, lo colocamos de esta manera. Por defecto, la terminal de Linux está referenciada hacia bin bash. Si ejecutamos un comando en Linux, acá en la terminal, lo va a hacer el intérprete por defecto, que en este caso es bin bash. Pero en un archivo que ejecutamos externamente, nosotros tenemos que indicar cuál es el intérprete. Como les decía, ese es el por default, pero siempre se tiene que colocar en un script. Vamos a ir, ahí viene esta parte. Vamos a ir haciendo los ejemplos de una vez que vamos a ver el contenido. Voy a abrir un documento vacío. Que hay una carpeta acá en la computadora para empezar a hacer pruebas. Muy bien, aquí tengo la carpeta. Y aquí vamos a crear un archivo. Utilizamos comandos ya que eso estamos viendo. Le doy clic derecho acá, abrir una terminal y me abre directamente la carpeta. Si no la abriera o si estuviésemos en otro lado, podemos cambiar la ubicación con cd, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, change directory, y la ruta a la cual nos queremos dirigir. En este caso ya estoy ubicado en la carpeta que necesito estar. Voy a crear un archivo con el comando touch. Le vamos a poner de ejemplo práctica 2. ¿Sí? .sh o .bash, cualquiera de las extensiones que nosotros necesitamos. .bash, .sh. No importa cuál utilicemos, lo va a entender el intérprete. Ok. Por eso cuando descarguemos un archivo de internet y ubiquemos esta extensión, sh o bash, ya sabemos que este es un script de la terminal, un script de bash. Vamos a abrirlo. Okay, está vacío. Según la instrucción general, acá, necesitamos para que funcione, en primer caso, declarar su intérprete. Vamos a colocarle que es bin bash. Acá, primera línea. Listo. Y ya tenemos nuestro script de bash. Ahora, cuando lo ejecutemos desde la terminal, ya va a saber cuál va a ser su intérprete y cómo se va a ejecutar. Ese es el primer paso. Vamos a ver ahora los parámetros posicionales. Los valores pasados como argumentos desde la línea de comandos pueden accederse por medio de su índice de forma individual. Por ejemplo, $0, $1, $2, etcétera, hasta llegar a cuántos parámetros vayamos a colocar. O todos al mismo tiempo con S arroba y S asterisco. La variable S numeral contiene la cantidad de parámetros posicionales enviados desde la terminal. Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a ejecutar un script que reciba los valores desde la terminal, los procese en el script y los imprime en pantalla. Vamos a acá hacer la prueba. Para declarar una variable en bash, no necesitamos indicarle su tipo de dato, como lo hemos hecho en otros lenguajes de programación. Simplemente colocamos el nombre
y lo utilizamos. Vamos a acceder al primer elemento. Para acceder al primer elemento habíamos dicho que era con dólar y el número al cual vamos a acceder. El primer elemento va a ser 0, le colocamos 0. Dólar 1, dólar 2, y así nos vamos a ir colocando cada uno. Dólar 3, primero, segundo, tercero. Para saber la cantidad, como dice ahí, acá, lo hacemos con numeral. Entonces vamos a poner acá cantidad igual numeral. Dice para saber todos, se hace con S arroba o S asterisco. Sacar todos. Hay una diferencia de acá, vamos a ver. No es lo mismo. ¿Ok? Acá ya tenemos o ya recibimos los valores que nosotros estamos ingresando como parámetros y lo único que nos queda es imprimirlo en pantalla. Recordemos que para imprimir en pantalla la función que utilizábamos en Bash en la primera práctica era echo. Vamos a seguir utilizando la misma función. Echo. El nombre del script es para llamar a una variable en Bash, tenemos que colocarle antes su símbolo de dólar. O sea, vamos a incluirla dentro del texto. Observemos que acá vamos a incluir una variable dentro de un campo o un string. Para poder hacer eso, tenemos que colocarle el símbolo de dólar y nada más. Eso es para concatenarlo. No necesitamos colocarle, como en Java, cerrar comillas, más, luego la variable, luego abrir comillas, más y abrir comillas y colocar otra vez el texto. Acá directamente en el string colocamos la variable. Script. Y luego seguimos escribiendo. O sea, lo va a detectar automáticamente. Primer va a ser igual a dólar primer. Segundo igual a dólar segundo. Tercero luego, acá vamos a hacer un espacio para los saltos de línea es el carácter barra invertida n. Es un enter, un espacio. Cantidad es igual a dólar cantidad. Todos uno es igual a todos uno. Y todos dos va a ser igual a todos. Listo. Tenemos acá el script que simplemente recibe los parámetros y los muestra en pantalla. Vamos a ejecutarlo. Para ello lo guardamos. Guardamos nuestro archivo y nos vamos a la terminal donde está ubicado. Solo déjenme ver si podemos ejecutarlo con bash en lugar de sh. Ahí está. Eso es lo único que quería ver. sh. Ok, sí. Ok.
Podemos hacerlo de las dos maneras, con bin o con bash. Vamos a probar acá. sh, cualquiera de los dos. La única diferencia es que cuando lo ejecutamos con sh, según las pruebas que estaba haciendo, acá le tenemos que colocar sh antes. Si lo hacemos con bash, le tenemos que colocar bash antes. Es algo que lo tenemos que colocar. O si no le queremos colocar el intérprete, tenemos que darle los permisos al archivo de ejecución. Y con los permisos de ejecución no hay necesidad de colocarle qué intérprete es, porque ya lo dice en el documento. Le damos los permisos y simplemente lo ejecutamos con punto barra. Ahorita que vamos a ejecutarlo sin darle permisos, lo vamos a hacer así. Creen un archivo .sh, escriben su contenido como ya lo habíamos hecho, y luego lo ejecutamos de la siguiente manera. Voy a abrir acá de una vez como lo teníamos para ver su código. Lo cerré. Ahí está. Le tenemos que mandar 3 parámetros. Primero, segundo y tercero. Veamos. Acá. Primer parámetro. Le mandamos... ¿Qué le hemos colocado? Solo primero, cualquier cuestión. Vamos así, test 1, test 2, test 3. Ok, y ya lo tenemos ahí. Le estamos enviando parámetros. Para poder enviarlo es después del nombre del script, espacio, y cada uno de los parámetros seguido de espacio. Si el texto que yo le estoy enviando no contiene espacios en medio, como el test 1, test 2 y test 3, no necesitamos colocarle las comillas. De lo contrario, si fuera un texto con espacios en blanco, tendríamos que colocarle comillas para que acepte todo como el mismo parámetro. El nombre del script es, y acá me muestra el nombre del script. En el parámetro $0 siempre va a colocar el nombre del archivo que nosotros estamos enviando. Es decir, práctica2.sh. Luego ya se coloca por el número de variable que vayamos colocando. Por ejemplo, primero es $1. Segundo es $2. Tercero, $3. Estos que están acá. Los 3 elementos que yo le envié. Luego dice tercero, test 3. Bueno, estamos bien acá. Cantidad 3. Son la cantidad de parámetros que yo le estoy enviando. Y acá colocamos todos 1, que es test 1, test 2, test 3. Y todos 2, test 1, test 2 y test 3. Tienen su diferencia. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia el dólar con el asterisco. Sigamos acá viendo esa parte. Para verificar si la última sentencia se ejecutó correctamente, puede verificarse la variable de dólar interrogación. Y si se ejecutó correctamente, la variable contiene el valor 0. En caso contrario, contendrá entre 1 y 255, dependiendo del error. Acá podemos manejar cualquier tipo de errores, dependiendo del código que nos dé. Como dice acá, si se ejecuta correctamente, contiene el valor 0. Eso lo podemos comprobar con esta variable. Además, pueden unirse múltiples comandos de forma condicionada. Para ejecutar un comando, solo si el comando anterior fue exitoso, se usa y para ejecutar un comando en caso de que el anterior haya finalizado, se ejecuta o. Como los lenguajes de programación. Si hacemos esta prueba, vamos a hacer la prueba de crear una carpeta. ls. Ahí solo tengo el archivo práctica2.sh. Voy a crear una carpeta y al mismo tiempo voy a escribir este mensaje. Lo vamos a hacer acá en una sola línea de terminal por simplicidad, pero recordemos que como es bash, lo podemos incluir dentro del script. Make dir para crear una carpeta y vamos a imprimir. La carpeta se creó exitosamente. Listo. Lo ejecutamos. Si se ejecuta la primera sentencia, ejecuta la segunda. Por esto. Si vemos ahora la carpeta, ya creó otra con list.
Creó la carpeta que yo estoy haciendo acá con el makedir y además ejecutó el texto. Quiere decir que esto que está acá, y solo se ejecuta si la primera se ejecuta. Esa es la condición. Si utilizamos o, como dice ahí, se ejecuta en el caso que el comando anterior haya finalizado, haya fallado, perdón. De hecho, no es como, no lo interpretamos como tal, sino que dice si el comando anterior falló, va a mostrar o se va a ejecutar lo siguiente. Vamos a hacer la prueba. Makedir, lo mismo, carpeta. Como ya existe una carpeta, me tiene que dar error. Ya no puede crear una misma carpeta con el mismo nombre en la misma ruta. Se verifica de este lado y hacemos una impresión. Ocurrió un error. Y si se recuerdan, lo estamos redireccionando hacia la salida estándar. Salida de error. Teníamos salidas de error y salida estándar. Entonces acá lo redireccionamos a salida de error. Ahí está. Este es el error que nos muestra Linux. No se puede crear el directorio carpeta. El archivo ya existe y este es el texto que yo estoy colocando. Ocurrió un error. Se ejecutó la salida de error estándar, pero además me agregó la línea ocurrió un error. ¿Por qué lo hizo? Porque yo le estoy indicando con este operador que si ocurre un error con el primer comando, ejecute el segundo comando. Primer comando, si ocurre un error, ejecuta segundo comando. Y el segundo comando significa imprimir en la salida de error este texto. La salida de error ya imprimió la primera línea por defecto en Linux y además le concatenó la línea que yo le agregué. Eso es la manera en que nosotros podemos identificar si se ejecutó o si no se ejecutó. Más que todo para el manejo de errores. Son validaciones lógicas. Ahora, vamos a ver ahora otro comando bastante útil que es el comando de comparación. Esto lo podemos utilizar en la parte de if. El comando de comparación en bash es test. Así lo mandamos a llamar. Se utiliza para realizar operaciones relacionales y existen múltiples opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, estas se tienen que colocar si utilizamos el comando test. Acá está el ejemplo abajo. Si colocamos "-f", nos verifica si es un archivo. Si es "-h", si es un enlace simbólico. Un enlace simbólico en Linux es como decir un acceso directo. En Windows, un enlace simbólico. Es un archivo que está referenciando hacia otro lugar. "-d" es un directorio. Igual, igualdad de cadenas. Desigualdad de cadenas. Igualdad de enteros. Acá en test no tenemos que colocar igual para comparar dos números, sino que EQ, igual. "-GE si es mayor o igual entre enteros. "-GT mayor que en enteros. "-LE menor o igual que en enteros. "-LT menor que en enteros. Y "-NE desigualdad de enteros. Es un poquito confuso también. Con la práctica se va memorizando. Las primeras veces tenemos que ir a ver el catálogo, qué significa cada operación, e ir colocándola. Por ejemplo, vamos a ejecutar esto en la terminal. Como les digo, estos comandos que yo estoy ejecutando en la terminal, lo hago acá a modo de prueba, pero en realidad lo podemos incluir dentro del script. Esa es la idea, que incluyamos dentro del script estos comandos. Vamos a ver acá. Dice F si es un archivo. Vamos a ver qué archivos se encuentran en la carpeta. Se encuentra el archivo práctica 2.sh. Verificamos entonces. Test-f práctica 2.sh. Y hace la comparación. Como todo va bien, no mostró nada. Recordemos la salida estándar. Vamos a imprimir los ejemplos. Acá. Test práctica sh. Vamos a mandarlo hacia. Bueno, ahí si ocurre un error, nos va a mostrar algo diferente. Carpeta.
Ahí está. Recordando lo anterior, el resultado se puede consultar inmediatamente con la variable $interrogación o incluirse como parte de una estructura de control de flujo. ¿Existe un método abreviado? Bueno, esta parte ahorita la vamos a explicar. ¿Cómo sé yo si se ejecutó o si no se ejecutó? El resultado de lo que yo estoy ejecutando se guarda en la variable $interrogación. Voy a probar acá. Test F práctica 2 no me muestra nada. Simplemente el resultado lo mandó a esa variable. Si yo hago un eco o una impresión de la variable, me muestra 0. Que 0 significa, si ustedes se recuerdan, que se ejecutó correctamente o que la igualación es correcta, que sí es un archivo. Si yo pruebo acá test F, solo que en lugar de práctica 2 coloco carpeta, que no es un archivo, ya es una carpeta, y luego imprimo la variable de salida o la variable donde está el resultado, me muestra 1. Recordemos que es de 1 a 255 dependiendo que sea el error, pero en este caso no es un error, sino que significa nada más que no es una carpeta. Y así podemos ir probando todos los demás tests que están acá. Vamos a probar ahora -D, si es una carpeta o un directorio. Test -D carpeta. Y ahora sí, nos da 0. Quiere decir que sí es una carpeta. Podemos ir probando cada una de las comparaciones. Utilizando siempre estas verificaciones que están acá. Por ejemplo, acá está comparando si hola, que es texto, es igual al otro hola. Obviamente acá hay una pequeña diferencia y nos va a dar que no es igual, pero utilizamos el operador de igualdad de cadenas. Acá, test 55-GE50, ¿qué está haciendo? Está comparando si 55, según lo que está acá, GE, es mayor o igual que 50. 55 es mayor o igual que 50 y nos va a dar 0 si es true, 1 si es falso. Comparaciones así. Ahora, esto se puede hacer de otra manera. Lo podemos utilizar dentro de Bash utilizando el método abreviado, que es el que está acá. Dice, existe un método abreviado de la operación test donde no se escribe el comando, sino que se encierra la validación entre corchetes. O sea, no colocamos como tal el comando test, esto que está acá, test, sino que colocamos corchete, -F, que siempre va a utilizar esta tablita que está acá, con los valores, y luego el parámetro que le estamos enviando, datos.txt. Ahora, hay que tener mucho cuidado si utilizamos este método abreviado. ¿Por qué? Tenemos que colocar siempre un espacio antes y un espacio después de lo que estamos escribiendo. O sea, un espacio entre los corchetes. Si no colocamos ese espacio, el intérprete de Bash no va a diferenciar que es una condición y le va a dar error o lo va a ejecutar de una manera diferente. En Bash es importante los espacios. Hay que tener en cuenta eso. Es bastante importante. Así que si ustedes ejecutan esta condición y por algún motivo no saben por qué no se ejecute, revisen los espacios que dejan antes y después. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar estas comparaciones en Bash? Lo podemos hacer dentro de su propio código. Por ejemplo, podemos incluirlo en un if. Acá tenemos un ejemplo de una estructura de los números donde se lee un nombre, un dato, y acá hace la comparación. Si lo que le estamos enviando, según la tablita acá, -Z, vamos a ver si está acá, -Z, 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 no está. Acá compara si es un número, nada más con -Z, si es un entero. Si bueno, es un nombre, vamos a ver qué es Z, perdón, no es entero. Vamos a consultar la documentación de Bash de tests. Vamos a ver si lo muestra en la terminal. Aprovechemos la terminal. Tests. -help. No, man tests. Ahí está, aquí nos está mostrando N.
guión X, guión W, guión Q, guión T, guión S, no encuentro guión Z. Veamos acá en internet entonces. Ok. Según acá está viendo la documentación, Z es para comprobar si estamos enviando parámetros por la terminal. O sea, si enviamos algún parámetro, como lo hicimos acá, cuando le enviamos 1, 2 o 3. Si no tiene ningún parámetro, eso está comparando prácticamente. Si el parámetro name fue ingresado. De lo contrario, acá dice el nombre no fue ingresado, sino se retorna a 0. Eso es prácticamente el guión Z. Compara si los parámetros fueron ingresados. Acá tenemos otra comparación indicando si el número es mayor a 10. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos siempre un parámetro que se llama número, que va a ser el tipo number, y hacemos la comparación con guión GT. Guión GT 10, vamos a la tabla, guión GT significa mayor que. Acá, si 10 es mayor que 10, ingresa el entero es demasiado grande y saca el número, lo manda hacia el error estándar. Exit 1. O sea, en la terminal nosotros vamos a ver un mensaje. Ahora, ¿para dónde lo está enviando? Es como lo controlamos acá. Si solo hacemos un printf, lo envía hacia la salida estándar. Si le colocamos esto, recordemos que lo estamos mandando hacia la salida de error. Si no le colocamos eso, así como está acá abajo, lo mandamos hacia la salida estándar. Acá tenemos otra comparación. Ingresar un número entre 10 y 20, que sea inclusivo. Es decir, que contenga esos valores. Ingresamos acá el parámetro, colocamos sin número guión LT, que es lo que tenemos acá, menor que en enteros. Digamos acá, es demasiado bajo. Y luego colocamos el if. Veamos acá la comparación if. De una vez vayamos viendo cómo es que se hace un if. Un if se coloca acá, colocamos la sentencia, que en este caso es una comparación, siempre tomando en cuenta los espacios que les había dicho, si no, no lo ejecuta, igual los espacios. Luego se coloca la palabra then. Si no colocamos esto, no nos va a funcionar. Quiere decir que if, sentencia, y luego donde va a iniciar el código en el que se cumpla la condición, se escribe con then, y luego colocamos adentro todo el código que nosotros necesitamos. Si queremos hacer un if, else if, como en otros lenguajes de programación, se utiliza la palabra elif. Este es un else if, elif, todo junto. Y colocamos la siguiente comparación. Podemos colocar tantos elif como sean necesarios en nuestro código. Acá es otra comparación. Si número -gt20. En este caso, si es más grande. Si es más grande, mandamos a imprimir el mensaje -d, que es el entero, es demasiado grande. Colocamos acá número y lo mandamos hacia la salida de error. Observemos también esto, que esto es similar a C. En C podemos colocar los parámetros acá. Pudiéramos también incluir directamente esto, directamente en printf, acá.
Pero lo podemos hacer también así. Colocar acá porcentaje de, que es un entero, y luego de un espacio acá, el valor de ese, o el contenido de ese porcentaje de. Lo imprimimos y listo. Para salir, colocamos exit one, y eso nos redirige directamente hacia la terminal, directamente nos saca. Luego colocamos el else, ya que ya hemos hecho todos los if y los else if, o en este caso son los elif, podemos colocar el valor por defecto. Si no se cumple ninguna, ejecutar lo siguiente. Acá ya no es necesario colocar el then, luego del else. Y así es como ejecutamos un if. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear otro archivo. Este no. Vamos a crear otro. Abrimos nuestro terminal. Práctica 2 if.sh. Listo, ya creamos nuestro archivo. Vemos si se creó. Y ahí lo tenemos. Práctica 2.sh. Vamos a abrirlo con Visual Studio. Y tenemos que colocarle siempre lo mismo. Lo vamos a colocar para, para que reconozca nuestro intérprete, binbash. Y luego el campo o el código que nosotros necesitemos escribir. Muy bien. Vamos a hacer uno de los ejemplos que están acá. Solo para comparar si el número que vamos a ingresar es mayor o es menor a 10. Vamos a ver este que está acá. Vamos a copiar y pegar. Vamos a ver si no se nos escribe algún carácter raro. Si todo bien. Ok, solo vamos a ver si tiene format acá. No, no funcionó. Entonces formateémoslo a mano. Listo. Guardamos y mandamos a llamar o lo mandamos a ejecutar desde la consola. sh práctica 2 if sh y le enviamos el número. Le enviamos el 3. Dice ingresa un valor, un número no mayor a 10. Ah, perdón. Acá el parámetro que le estoy enviando no se lo estoy enviando. Cuando ejecutamos, acá no había visto esto. Cuando ejecutamos, el comando read nos pide el parámetro directamente en la terminal. Esa es la diferencia. O sea, si nosotros no queremos imprimirlo con read, lo podemos mandar como parámetro, con un espacio. Solo que acá tendríamos que utilizar, ¿se recuerdan? Para parámetro 1, $1, $2, $3. En este caso, si yo quiero pedir los comandos directamente en ejecución, se hace con read. Entonces yo ingreso el número, ingresemos uno grande, y nos dice el 15 es demasiado grande. Vamos a ejecutarlo de nuevo, solo que ahora sin el parámetro porque se fue por gusto. 4. Usted ingresó 4. Y una simple comparación. Si es muy grande, me muestra que es demasiado grande. Si no, usted ingresó 4. Pero en realidad estamos ejecutando ya un script con lógica de programación acá. Como les decía, la mayoría de instaladores, si ustedes se van a dar cuenta, Linux, que no están empacados en .dev, no están compilados en .dev, se van a dar cuenta que están en .sh. Es un script. Y para instalarlo simplemente tienen que dar sh, el nombre del archivo, o le tienen que dar permisos, /, y lo ejecutan. Pero en realidad es un script de bash que está haciendo operaciones directamente en nuestro sistema operativo. ¿Para qué nos sirve o por qué es tan potente bash? Imaginemos, si nosotros tenemos a cargo un servidor, en el servidor se guardan carpetas por año, mes, y en cada carpeta por año, mes, se guardan archivos. Estos se van ingresando periódicamente.
dependiendo, como les digo, año, mes, y se va llenando, se va llenando. Llega un punto, imagínense que ustedes están a cargo del servidor y hay 15 años de documentos, 15 años de registros, 15 años, para cada año 12 meses y para cada mes un sinfín de archivos. Y les dicen que por favor les saque una lista con los nombres de todos los archivos por año, mes. ¿Cómo lo hacen? De la manera normal, por así decirlo, o si no conociéramos esta parte de Bing, del Bash, tendríamos que ir y abrir cada carpeta, copiar los nombres en una lista, uno por uno. O sea, ingresamos a una carpeta, de ahí abrimos otra carpeta, revisamos y todo lo demás. Ahora, la forma más fácil de hacerlo es con un script de Bash. Simplemente en el script de Bash navegamos directamente a la ruta de la carpeta y podemos ir iterando entre carpeta por carpeta, comparar si la carpeta está vacía, obtener el nombre de los archivos, con un ciclo imprimirlos y generar un archivo a través de eso. Recordemos que podemos mandarlo hacia un archivo también con las tuberías. Y con eso, con un simple script, podemos hacer todo ese trabajo en segundos. Bueno, de hecho, en menos de un segundo si no tenemos tantos archivos. Lo único que tenemos que ver, la gran utilidad que es esta herramienta. O sea, con Bash podemos hacer cualquier script. De hecho, si tenemos un servidor, por ejemplo, en MySQL, en Apache, y tenemos, ¿qué? Otros servidores o cuestiones que tenemos que ejecutar cuando se inicie una computadora. Podemos crear un script que lo haga. O sea, poner todas las operaciones, un simple script, y lo mandamos a que se ejecute al encender la computadora. Y el script se ejecuta y hace todo de una vez. O sea, los scripts de Bash son bastante poderosos, como les digo. Podemos hacer casi cualquier operación, mover una gran cantidad de archivos, copiar, comparar, configurar, instalar. Todo lo que necesitemos hacerlo lo podemos crear en un solo archivo y ejecutarlo. Por eso también es que es peligroso en Linux o en cualquier sistema operativo. Es peligroso cuando se dejan los permisos de una carpeta abiertos, por así decirlo. Porque fácilmente nos pueden colar un script como estos y hacer casi cualquier cosa o tomar control de nuestra computadora. Eso eh, es bastante peligroso si dejamos los permisos abiertos en cualquier carpeta. De hecho, si tenemos un servidor Apache, el cual está siendo observado de la web, tenemos que restringirle permisos para que no puedan ingresar ese tipo de scripts. Bien, bueno, después de ese paréntesis, también tenemos otras sentencias como el while. Esta es la sentencia if, que son simplemente comparaciones. Recuerden el if, esa es la comparación, el if es para el else if. Para el while es algo similar. Colocamos acá el while y utilizamos la comparación. Ojo con el espacio, acá. Y acá hacemos una simple comparación. N es igual a 1, estamos ingresando un valor, y acá dice, si la variable n-le10 hace una operación aritmética. Si vamos a la tabla, nos damos cuenta que LE es menor o igual. O sea, si es menor o igual. Vamos acá, regresamos. Significa, si la variable es menor a 10, la imprime. Si no, de lo contrario, ejecuta una operación aritmética, que es sumarle 1 a la variable. Estamos sumando la operación, o haciendo una operación aritmética. N más 1. Y esto se va a detener hasta que ya no se cumpla la condición, como en cualquier lenguaje de programación. Solo hay que tener cuidado cómo mandamos a llamar a las variables, que para mandar a llamar a una variable o para utilizar una variable se le coloca $, siempre antes. Recuerden, acá se declara, pero para utilizarla, $n. Esto, como ya les había dicho, es equivalente al comando test, solo que de una manera abreviada. Acá podemos ver otro ejemplo del while, solo que en lugar de hacer una comparación, este va a leer línea por línea un archivo. Le podemos enviar acá un archivo directamente al script, y el script lo que va a hacer es que va a entrar al while y ejecutar esto en cada línea. Simplemente imprime línea por línea de un archivo. Done. Acá le estamos indicando qué archivo es el archivo de entrada. O sea, va a leer file.txt y lo va a leer línea por línea. Eso es lo que hace este pequeño script de Bash.
se pueden dar cuenta que puede procesar archivos, es decir, le indicamos nada más qué archivo va a ser su entrada y puede procesar todo lo que esté adentro, ya sea hacer comparaciones, búsquedas o lo que ustedes quieran. Esto es bastante útil si tienen un archivo grande con muchas líneas de texto y quieren identificar algún tipo de patrón o si contiene algún texto o alguna cuestión, simplemente lo meten a un script de bash, le pasan el archivo con un parámetro y lo que hace es comparar línea por línea a ver si se encuentra el contenido que nosotros buscamos. Y listo. Acá tenemos otro ejemplo de un while, en el cual es un while, ese es el ejemplo del while true, o sea, siempre se va a estar ejecutando hasta que salgamos, hasta que hagamos un break. Es bastante peligroso si no sabemos utilizarlo o si nunca le damos la salida porque se vuelve un ciclo infinito. While read x, o sea, lee la variable que nosotros vamos a imprimir en pantalla y hace la comparación. Si existe el parámetro, si no, se sale. Punto. Son 3 ejemplos de un while. Con comparación, while de línea por línea de un archivo y el while true, que es un while con un ciclo infinito hasta que se detenga con un break. Recuerden esto. Esto significaba que si se ejecutaba el primero, se ejecutaba el segundo. Ahora vamos a ver un ejemplo de for. En un ejemplo de for, solo déjenme ver el chat si no hayan escrito nada. Bueno, no. Igual cualquier pregunta pueden interrumpirme o escribirlo por el chat. En el for lo podemos hacer de diferentes maneras también. O sea, cada lenguaje de programación tiene diferentes maneras de implementar un for. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para variable en Canadá, USA, México, hacer e imprimimos esto. Quiere decir que este tipo de for va a iterar en cada elemento de una lista. O sea, acá le estamos enviando 3 elementos que asume que es una lista y va a ejecutarse por cada uno de ellos. Esto que está acá se va a ingresar en la variable var y luego lo va a imprimir. O sea, print f porcentaje s, que es string, y un enter. ¿Y qué le vamos a enviar? La variable var. Recordemos que siempre tenemos que colocar $, antes de utilizar una variable. El primero que va a imprimir es Canadá, luego ejecuta otra vez el for, se pasa al siguiente elemento de la lista, luego ejecuta el USA y luego México. O sea, hace 3 iteraciones acá. Es para iterar dentro de una lista. El siguiente es un for dentro de un contador, donde inicializamos la variable n igual a 1, mientras n sea igual o menor a 10, más n. Un ciclo o un for como estamos acostumbrados a hacerlo en otros lenguajes de programación. Y simplemente imprime en pantalla. Y por último, tenemos un for, pero en una lista o con un contador automático, es decir, con un inicio y un final. Simplemente le decimos que haga un for n desde 1 hasta 9. Y acá podemos poner un número más grande. O incluso le podemos ir diciendo que sea de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Con esto asumimos que es hasta el siguiente elemento, de 1 hasta 9. Y todo se va a guardar en la variable n. Si queremos saber su valor durante la ejecución, imprimimos n, que es acá como está el echo n. Acá lo que está haciendo es prácticamente está ingresando un número random. Este random es una función que obtenemos cualquier valor, lo guarda en la variable x y hace la comparación. Si x es menor que 20.000, continúa y no imprime esto. De lo contrario, imprime el valor. Es un simple ejemplo. Pero podemos ver lo poderoso que es bash. O sea, podemos hacer casi cualquier operación. Tenemos los ciclos más comunes, while, for, y tenemos la comparación if. Vamos a ver si les muestro acá un archivo de bash de alguna aplicación que sea bastante grande. Vamos a ver si tengo acá. Un instalador voy a buscar para que veamos todo lo que se puede hacer. El instalador de NetBeans. Abramos el instalador de NetBeans. El instalador de NetBeans está en .sh para Linux. Ya tardó.
De hecho, va a tardar por la cantidad o el tamaño que tiene. Vamos a ver si nos lo muestra y si no se traba el visor. Ok, ahí está. Ese es el instalador de NetBeans. Observemos que tiene el intérprete Bin Bash, Bin SH. Acá pueden colocar cualquiera de los dos, Bin Bash o Bin SH. Recordemos, como les decía, que Bash es la evolución de SH, pero su código es bastante compatible. Hay ciertas cuestiones que no se pueden hacer en uno y en otro. O sea, cambia un poco la sintaxis, pero la mayoría de operaciones son iguales. Dice no alterar o remover esto por copyright y acá están algunos comentarios. Los comentarios se escriben con el numeral. Es curioso porque la primera línea que sí tiene el numeral nunca la va a tomar como comentario, sino que es el intérprete, solo esto. Lo demás que coloquemos con numeral sí son comentarios. Observemos que acá declaran varias variables, bastantes variables, y acá inicia el código. Acá están las funciones y todo lo que tiene que ir ejecutando. Observen, acá podemos identificar algunas cuestiones fáciles. Por ejemplo, esto lo envía a dev null, hace un test acá lanza un comando, case, utilizan case, while, observemos la comparación cómo la hacen, siempre dejan los espacios, do, y acá ejecutan todo el código. Bueno, acá están en binario que no lo vamos a entender, ya no lo pudo entender el visor, de hecho. Era demasiado contenido, vamos a ver hasta dónde nos dejó leerlo. Sí, no fue mucho. Ya está encriptado para que no podamos, vamos a revisar otro que no esté así. Algo más sencillo. El instalador de una aplicación de VPN. Ese otro. Sí, son archivos muy grandes. Ahí está. Este sí muestra bastante. Sí, igual acá. Muestra todo esto encriptado. No lo podemos ver. Pero al final, esto es lo que le quería mostrar. Acá tenemos la instalación y utilizan código de Bash o en Bin Bash, que son el script por defecto de Linux, y así se hace la mayoría de instalación de aplicaciones. O sea, esto es simplemente coloque el archivo allá, configure este archivo así, y hace cada uno ejecuta cada uno de esos comandos en un script. Así pueden hacer ustedes para optimizar sus procesos de cualquier tipo. Vamos a ver en qué consiste la práctica. Solo que no sé si este es el archivo que les subí. Vamos a ver si, un momentito, jóvenes, creo que les subí la práctica equivocada. Vamos a ver si esa es la que les cargué. Práctica 2. Ah, bien, aquí está. Esa sí es. Práctica 1 y parte 1 y parte 2. Lo que van a hacer en este momento es que van a hacer un script de bash. El script de bash, al ejecutarse, va a verificar si en la carpeta home, o sea, la carpeta home es la carpeta de su usuario. Al ejecutarse va a verificar si en la carpeta home existe un directorio con la fecha actual y su número de carnet. Si no existe, deberá crearlo y dentro de la carpeta deberá crear archivos vacíos con el nombre de los parámetros pasados por la línea de comandos al script.
por último, genera un archivo con el nombre y permisos de los archivos. Ejemplos, MyScript, y le envían 3 parámetros. O sea, van a revisar si en la carpeta home existe una carpeta con este formato, es decir, año, mes, día, número de carnet. Si la carpeta no existe, se crea. Si ya existe, solo la utilizan. Deberá crear los archivos vacíos, va a crear 3 archivos vacíos o la cantidad que nosotros le enviemos acá en parámetros, archivo 1, archivo 2, archivo 3. Los va a crear y los va a dejar así vacíos. Y por último va a generar un archivo con el nombre y permisos de los archivos. Recordemos que para ver el nombre y permisos de un archivo, simplemente utilizamos el comando ls-l. Y ahí tenemos permisos y nombres. Pero tenemos que redireccionarlo hacia la salida de un archivo. Eso lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver. Solo me voy a asegurar que sí vimos esa parte. Práctica 1. Acá está. Sí, de hecho acá está redireccionamiento de salida. Ejecutamos este comando, ls-l, y lo mandamos hacia un archivo. Y eso es lo que van a hacer. Solo que todo esto que estamos viendo, o sea, este comando lo van a incluir en su script de bash, en un archivo de bash, que se va a ejecutar así. Comprueba si existe la carpeta. Si no la crea, luego crea todos los archivos enviados con parámetros. Los nombres acá, vacíos obviamente. Y por último, el archivo con el nombre de todos los archivos creados y los permisos. Esa es la parte 1. ¿Alguna duda con esa parte? ¿Alguna duda, jóvenes? Ser dudas por el momento no. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No sé si los demás están poniendo atención o... Ok, Jesús dice que se va a entrar la ejecución. Sí, o sea, esto es... Así es como se van haciendo. O sea, van surgiendo dudas hasta que uno empieza a tocar código. De lo contrario, se ve bastante sencillo. La parte 2. Crea un script bash al que le envía 2 valores. Inicio de iteración y fin de iteración. Luego hará un recorrido de inicio a fin imprimiendo únicamente los números primos. O sea, van a crear un script de bash, el cual el script se va a ejecutar igual que acá, su script, y se le van a enviar primer parámetro, un número, segundo parámetro, otro número. Y lo que van a hacer es que van a imprimir todos los números primos que están en medio de eso. ¿Alguna duda con esta otra parte, con la parte 2? Creo que esto es bastante sencillo de entender a la hora de ejecutar. Lo interesante de esta operación es que nos obliga a utilizar las comparaciones, los ciclos, etcétera, para que empecemos a practicar y veamos los errores que nos pueden dar. Como les decía, si hay un espacio que falta, cómo manejamos las variables, cómo hacemos las comparaciones y todo lo demás. Estas son prácticas sencillas, pero que nos vayamos acostumbrando a utilizar los scripts de Bash. En lo que termina el curso, pueden iniciar a hacer la práctica. Yo acá voy a estar conectado. Me pueden escribir o hablar por si tienen alguna duda. Iniciemos a hacer, por favor, la práctica. Solo que recuerden que esto lo pueden entregar la siguiente semana. Pero iniciemos por si saltan algunas dudas. Ingeniero, disculpe la pregunta. Yo tengo una inquietud sobre la práctica 1.
¿Ok? sobre el inciso 3 de la parte 2. Vamos a ver. Un momentito. La inquietud que tengo de esa parte es, ahí utilizamos el comando cat o echo. Donde dice guarda el texto. Exacto. Guarda el texto. Este es el nombre del archivo. En cada archivo utilizamos el comando ¿cuál dices? Cat o echo. Cat o echo. Cualquiera de los dos funciona. Ah, ya. Ajá. Está Solo bien. que recordemos que cat se utiliza para imprimir en pantalla o para obtener una salida. Pero en realidad para eso no se creó, sino que era para concatenar. Ah, ya. Pero si Entonces, solo le enviamos uno, mejor hace echo. casi lo mismo que echo. Podemos, o sea, son equivalentes, por así decirlo. Ah, ya. Está bien, gracias. Solo esa era Sí, mi ok, de duda. nada. Sí, la única diferencia es que cat podemos concatenar, pero podemos usarlo igual. Ok, entonces traten de iniciar la práctica. Cualquier duda, acá voy a estar pendiente. Ingeniero, ¿Sí? solo una cuestión que dice que quería comentarle algo, pero si es un tanto privado, no sé si nos puede mover a usted y a mí a otra sala. Ok, de momento. Bien, gracias.